¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. El pasado 31 de octubre falleció en Caracas Teodoro Petkov, nuestro fundador y editor, director de este proyecto editorial ya multimedia que es Tal Cual. Por supuesto que la noticia a todos nos afectó muchísimo. Teodoro es una figura, una de las grandes relieves políticos venezolanos. Basta ver cómo lamentaron su muerte destacadísimas figuras de la escena internacional, políticos e intelectuales, fundamentalmente de América Latina y de Europa también. Y bueno, por supuesto que en Venezuela su muerte fue muy comentada, porque Teodoro Petkov ha tenido pues un liderazgo en el universo intelectual venezolano, sí, un orientador de muchísimos intelectuales de esta hora. Su muerte deja un vacío en materia de referentes para la disidencia democrática, y hemos querido pues en esta ocasión conversar un poco sobre Teodoro porque se lo merece, pues su memoria se lo merece y todos acá somos tributarios de su legado y de su ejemplo. Tenemos un invitado muy especial que es Fernando Egaña, conocidísima figura del quehacer político venezolano, fue ministro de Secretaría de la Presidencia con Rafael Caldera, entre otros cargos fundamentales que ha desempeñado, y además fue un amigo cercano, una persona que transitó con Petkov momentos, una relación de amistad muy cercana. Y bueno, le damos la bienvenida para hablar un poco también y que él nos presente su testimonio de este gigante del pensamiento venezolano, que creo que además su figura se va a ir acrecentando con el paso del tiempo. Fernando, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación, de verdad. Bienvenido, encantado de que estés acá con nosotros, de verdad. Pues bueno, te quería preguntar sobre tu relación con Teodoro. Desde fuera puede verse que bueno, hubo un paso ahí por el gobierno de Caldera, pero veo yo que el asunto es mucho más hondo y viene de atrás. ¿Y qué puedes comentarnos así de ese momento, de esa amistad? Bueno, como te decía, yo no me recuerdo el momento en que yo conocí a Teodoro, pero sí me recuerdo la época en que me hice amigo de él, que fue a comienzos de los años 90, cuando se empezó a hacer la aproximación entre el doctor Caldera y el MAS, proceso que encabezó Teodoro y Pompeyo Márquez, que eran los jefes principales del MAS. Y cuando él fue candidato a alcalde en el año 92, una candidatura o una campaña que fue muy larga, también en ese momento esa amistad se fortaleció mucho. Cuando ya él llegó al gobierno como ministro de Cordiplan, varios años después, yo creo que pues, ya yo podía afirmar pues, que eran amigos. Buenos amigos, sí, buenos amigos. Buenos amigos, tomando en cuenta que no es una relación de iguales, sino una relación, a pesar de su... Había diferencias generacionales. Claro, a pesar de su campechanía y que siempre trataba con todo el mundo de que no hubiera una distancia, pero esa distancia, por lo menos desde mi punto de vista, no era posible superar, porque era una persona a quien yo admiraba mucho, que apreciaba mucho, que había nacido en el mismo año en que había nacido mi padre. Es decir, yo le tenía un aprecio muy especial y un respeto muy especial que él trataba de limar, pero no sé si con mucho éxito. Claro, el problema ahí de caracteres. Pero ustedes, digamos, yo te iba a preguntar si el paso por el gobierno debe ser una cosa muy tensa, vivir diariamente el gobierno, tantas obligaciones, rendirle cuentas a un presidente, atender la presión de la opinión pública de aquella Venezuela, todavía una Venezuela abierta, libre, con alternabilidad garantizada. Y cómo dominaba Teodoro con ese carácter que tenía, cómo era manejar aquello. Él lograba distribuir sus momentos de mal humor, o era un tema difícil de llevar, si esos consejos de ministros. Bueno, lo que seguramente pasa es que había opiniones discrepantes, ¿no? Teodoro tuvo una gran ventaja, que él llega a ser ministro luego de ser o siendo una de las figuras políticas más importantes del país, y además con un reconocimiento y un respeto internacional muy importante. Había sido candidato presidencial 2 veces, había sido fundador de un gran partido político, es decir, tenía para decirlo coloquialmente, un kilometraje muy grande. Tenía pedigrí, pero ciertamente también pasaba, Fernando, que el MAS era el tercer partido, pero mucho más atrás de los otros dos, y Teodoro siempre fue una figura vista como un hombre de izquierda, y los medios, los entrevistadores, Marcel Granier, Carlos Rangel, lo respetaban, pero había la izquierda era una cosa que estaba como allá, respecto al grueso de la discusión. Eso no se sintió en el gobierno. Bueno, por lo menos yo personalmente no lo sentí, porque él sí, es un hombre que tenía un pensamiento de izquierda, siempre lo tuvo, pero
su pensamiento fue evolucionando desde una ortodoxia, vamos a decir, marxista-leninista quizás, hasta un pensamiento de socialismo muy abierto, Sí, socialismo muy avanzado. ya casi socialdemocracia. Pues. Sí, Sí. en algunos aspectos en bastante comunidad con una socialdemocracia. Y cuando él fue ministro de Acordiplan, él estaba ya en esa etapa ideológica, ¿no? Además, Teodoro, que no era un hombre pragmático, sí era un hombre práctico. Es decir, y conocía la práctica, la operatividad de la vida pública y de la vida política y de la vida gubernativa. Entonces él como ministro fue como pez en el agua, es decir, Sí. no fue una persona que llegó a ver qué es lo que yo tengo que hacer, sino que Llegó muy claro. Con totalmente, y además con un gran empuje, con una gran fuerza, con una gran creatividad. Personas que tenían una amistad con él, digamos, de toda la vida, comentaban, viéndolo tan esforzado, tan comprometido, tan dedicado, que ellos nunca habían visto a Teodoro, ser tan él, ser tan pleno, que cuando tuvo esa oportunidad de compartir el poder y además de hacer una labor trascendente, que Sí. fue una gran reforma económica y social que después quedó truncada por lo que ocurrió en el siglo XXI, pero cuyas bases fueron echadas y fueron echadas no exclusivamente, pero sí de manera muy principal por él.